Muchas gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta Andrés Páez. Gracias, señora presidenta. Vale la pena nuevamente insistir en el texto del artículo 158 de la Constitución, sobre todo porque en su segundo inciso señala que las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial, pero además porque en el segundo inciso incorpora una expresión que una ley secundaria no puede vulnerar. El tercer inciso dice: la protección interna y el mantenimiento del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía Nacional. En consecuencia, al ser estas funciones privativas por mandato de la Constitución, esas funciones no pueden ser distraídas a otro órgano, a otro ente, a otra persona, a otra instancia, por ningún motivo. Partiendo de este razonamiento, creo que es importante refrendar lo que ya otros colegas han mencionado. Una ley secundaria no puede reformar la Constitución, menos cuando en el texto propuesto se caen en subjetividades como la siguiente: las Fuerzas Armadas, sin descuidar su misión fundamental de defensa externa, intervendrán por disposición de la presidenta o presidente de la República. Es decir, el presidente dispone actuar ¿en qué casos? Protección interna, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana, cuando por circunstancias de evidente necesidad o de inminente alteración del orden público se haga indispensable su contingente. Bajo estas subjetividades, queda el rol subsidiario que este proyecto de ley se asigna a las Fuerzas Armadas exclusivamente en manos del presidente de la República, para que él, bajo su subjetiva valoración, diga: hoy se requiere control del orden público. ¿Qué es control del orden público? Cualquier cosa, cualquier hecho puede encajar en esa denominación, como puede encajar también en el tema seguridad ciudadana o en una circunstancia de evidente necesidad. Bajo estos presupuestos, es evidente que lo que aquí se busca es que las Fuerzas Armadas puedan cumplir en determinados casos roles que no les han sido asignados por la Constitución. Siendo así, la propuesta se torna inconstitucional. No obstante, yo creo que hay que transparentar estos asuntos. Y me parece que si la intención es darle este rol subsidiario a las Fuerzas Armadas, es precisamente porque hay un acontecimiento de dominio público en el país que obliga a que esto se produzca. Saben bien en dónde se encuentra el asambleísta Clever Jiménez: en la zona de Sarayaco. Saben bien que la Policía Nacional no puede llegar a ese lugar, no porque no quiera, sino porque no tiene la logística suficiente para incursionar en esa zona. Saben bien que quien sí tiene la logística, la formación, los efectivos para incursionar en esa zona es específicamente el Ejército ecuatoriano. Y por lo tanto, se requiere de una facultad legal en donde se ampare el Ejército ecuatoriano para poder ingresar a Sarayaco. Deberían llamarle a esta la ley Clever Jiménez. ¿Por qué nos estamos dando las vueltas aquí? Aquí de lo que se trata es de que, ya que no puede la policía hacer esa incursión, trasladarle esa facultad al Ejército ecuatoriano a través de esta reforma legal, que sin duda es inconstitucional y a todas luces con un acontecimiento que llama la atención de todos, pero además llama la atención que, siendo un informe del año 2011 y un proyecto de ley del año 2010, súbitamente en el 2014 se lo desentierra
para tratarlo específicamente ahora en estas circunstancias. ¿Por qué? Porque el asambleísta Jiménez desde Sarayaco hace una intervención en donde dice, están pintando incluso, dice él, no lo digo yo, pero dice él, están pintando incluso unos helicópteros para poder venir acá a Sarayaco. Señores, me parece que esto es incompatible con la naturaleza de las Fuerzas Armadas. Estimo que las Fuerzas Armadas no pueden ser involucradas en un acontecimiento que puede terminar en un hecho de sangre. Ojalá Dios no quiera en una masacre, pero en un acontecimiento que evidentemente va a tener repercusiones de orden político y de otro órdenes también en el país. Por eso esta reforma es inconveniente, porque además no tiene que ver con asuntos que interesen a la colectividad en su conjunto, sino que tiene que ver con un asunto que en particular interesa a una causa legal en la cual se ha dictado una orden de prisión, además luego de un procesamiento que no tiene ni pies ni cabeza, pero donde además se le ha despojado a la Asamblea Nacional de su facultad de autorizar el enjuiciamiento de un legislador. Y además, quien emite la sentencia es una jueza favorecida en un concurso que estaba en el puesto 46 y que terminó en el puesto 21 porque le obsequiaron 10 puntos al momento de la entrevista personal, porque en mérito solamente tuvo 23 puntos. Es decir, el tema trae cola y por supuesto creo que nosotros no podemos trasladar al foro parlamentario una discusión que tiene otras connotaciones. Creo que aquí en la Asamblea no es el espacio para dilucidar la logística de una operación de captura de un exlegislador sobre quien pesa una orden de arresto. Creo que la Asamblea tiene que invertir su tiempo en asuntos que le interesen a la colectividad y que no nos pongan también en la situación de entrar en una relación al menos tediosa, si no hostil, con las Fuerzas Armadas, específicamente con el Ejército, que a estas alturas debe estar satisfecho y contento de no tener entre sus facultades la capacidad legal de intervenir en asuntos como el que se discute públicamente y que tienen que ver con la presencia del asambleísta Clever Jiménez en Sarayaco. Estimo, señora Presidenta, estimo, colegas legisladores, que son temas que deben ser pensados con mayor rigurosidad, pensando también en la estructura institucional a la que nos debemos y que no puede prestarse en esta circunstancia a aprobar una reforma legal de esta naturaleza que lo que va es a conducir a una situación sin duda escabrosa y que tendrá graves repercusiones para el país. Gracias, señora Presidenta.